Muy buenos días. Les saluda Shelman Samaniego, coordinador ejecutivo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Derecho Constitucional, los sistemas de gobierno, del programa de especialización en Derecho Constitucional, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestro programa te permitirá tener las mejores herramientas de aprendizaje a través de una metodología ágil y dinámica, con las nuevas tendencias en Derecho Constitucional. Además, tiene como objetivo formar personas competentes y comprometidas para que se conviertan en ciudadanos responsables e impulsen el análisis del derecho desde la perspectiva constitucional y así impartir experiencias de aprendizaje vivificantes e inspiradoras. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello te invitamos a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a tu carrera, tips del docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados al programa. Al finalizar el evento, les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp. Aprovecho para mencionar que el presente evento se está transmitiendo en vivo, vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y el Ilustre Colegio de Abogados de Cusco. La dinámica que vamos a seguir en esta mañana será contar con la exposición de Cristian Guzmán por un lapso de 40 minutos y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. Ahora damos paso al webinar Derecho Constitucional, los sistemas de gobierno, a cargo de Cristian Guzmán, a quien tengo el gusto de presentar. Cristian Guzmán Napuri es docente del programa de especialización en Derecho Constitucional y coordinador de la maestría en Derecho Administrativo Económico de la Universidad Continental, vocal del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud, SUSalud, abogado especialista en Derecho Público y Contratación Administrativa. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias a la Universidad Continental por la invitación para poder conversar con ustedes de este tema tan importante para el derecho constitucional, que son los sistemas de gobierno. Un tema que estuvo otra vez en el tapete últimamente, a propósito de pues, las crisis políticas que se han estado desatando en nuestro país, ¿no? Pues cuernos palos, ¿no? Llueve sobre mojado. Tenemos crisis sanitaria, crisis económica y para colmo, crisis política, ¿no? Entonces, terrible, ¿no? Entonces, claro, la crisis política tiene una relación directa con el sistema de gobierno que nosotros tenemos. Es un sistema de gobierno sumamente peculiar que genera un conjunto de distorsiones. Lo vamos a ver ahora en la exposición. Vamos a conversar acerca de ese tema y vamos a ponernos a tono con el concepto de sistemas de gobierno, que se enfocan en la manera como los poderes del Estado se relacionan entre sí y, más precisamente, en cómo es que se manifiesta la separación de poderes. Nosotros sabemos que la separación de poderes es un principio clave del Estado de Derecho, ¿verdad? Es un principio que no se puede dejar de lado, es un principio súper importante, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Esta separación de poderes puede ser una separación de poderes más rígida o puede ser más flexible, sin que se pierda, ¿verdad? Simplemente son modalidades, ¿ya? Entonces, la separación de poderes más rígida o tajante, ¿ya?, es propia de sistemas presidenciales o del llamado presidencialismo, ¿ya? Un diseño, ¿ya?, de separación de poderes más flexible, ¿no? Vamos a encontrarlo en sistemas más bien parlamentarios, ¿no? En los sistemas parlamentarios es donde vamos a encontrar una separación de poderes más flexible. Ya dicho esto, voy a compartirles unas diapositivas que tenemos sobre este tema, ¿no? Si me dan
unos instantes. Tenemos primero el parlamentarismo o sistema parlamentario. Vamos a señalarlos en orden de aparición. Ya vamos a tratarlos en orden de aparición. ¿Dónde surge el parlamentarismo o régimen parlamentario o sistema parlamentario? En Inglaterra. ¿Ya? ¿Qué ocurre? En la evolución, ¿ya? En la evolución del constitucionalismo británico, ¿ya? Paulatinamente, el rey fue perdiendo atribuciones, ¿verdad? Ahora, el rey o reina en el Reino Unido es una figura representativa con poco poder, lo cual no significa que no sea importante para la estabilidad del Estado. Ojo con esto, o sea, no quiere decir de que no sea relevante, pero ahora es una figura con relativamente poco poder. ¿Ya? Por otro lado, lo que fue ocurriendo es que el Parlamento fue adquiriendo mayor poder político, ¿no? El gran triunfo del Parlamento fue luego de la Revolución Gloriosa, en 1688, ¿no? Yo siempre digo que el gran corte del constitucionalismo moderno fue no en la Revolución Francesa, 1789, sino en la Revolución Gloriosa, 1688. Es más, al año siguiente, 1689, John Locke publicó su famoso tratado, que para mí y para muchos otros es el punto de corte del constitucionalismo moderno, ¿no? Es donde se tiene claro que el monarca debe someterse a la ley, es donde se genera la simiente de la separación de poderes, que luego esboza de manera completa el barón de Montesquieu poco más de 50 años más tarde. Entonces, ¿qué ocurre? Esta evolución del constitucionalismo británico, ¿ya? Nos ha llevado a generar, ¿no? Un mayor poder también para los ministros, ¿no? Que a su vez gozan de la confianza del Parlamento. Miren qué importante es esto. Por eso es que estamos frente a una separación de poderes más flexible, porque el poder ejecutivo proviene del Parlamento. Hasta ahora, en los países parlamentarios, el gabinete ministerial proviene del Parlamento, ¿no? Y en consecuencia, el Parlamento puede cesar el mandato de los ministros, ¿no? A través, por ejemplo, de la censura ministerial, que ustedes la han visto en el Perú. Ahora, ustedes se preguntarán, oye, pero si nuestro sistema es presidencial, ¿por qué tenemos censura ministerial? Vamos a ver eso en un rato. ¿Ya? Vamos a ver eso en un rato. Es un tema bien interesante que lo vamos a ver en un rato. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tener aquí es un conjunto de atribuciones, ¿ya? Que posee el Poder Ejecutivo, un conjunto de atribuciones que posee el Parlamento, y estas se entrecruzan. Hay una, digamos, una dependencia entre uno y otro, hay una interrelación muy directa, ¿no? Hay una interdependencia por integración, como lo llamaba Karl Lowenstein, este famoso constitucionalista alemán, ¿ya? Del siglo XX. Yo creo que uno de los más importantes constitucionalistas del siglo XX. Yo creo que él y Maurice Duverger, el francés, son lo más importante que se produjo en el siglo XX. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características del parlamentarismo? ¿Cuáles son los elementos claves del parlamentarismo para poderlo distinguir
de otros sistemas de gobierno y no confundirnos, ¿no? Porque a veces se dice, oye, tal país es parlamentario, tal país es presidencial, tal país es semipresidencial. Hay mucha confusión. Entonces, hay que utilizar los conceptos claves para poder distinguir unos y otros. A veces estamos en la línea divisoria, a veces estamos en... Por ejemplo, muchos autores extranjeros creen que el Perú es un sistema semipresidencial. Imagínense, falso, ¿no? No es un sistema semipresidencial. ¿Ya? Entonces, es muy importante poder definir correctamente. Muy bien. Dicho esto, elementos claves del parlamentarismo es, primero, el ejecutivo dual. Esto es distintivo claramente. Distintivo claramente. A su vez, como lo vamos a ver en un rato, claramente distintivo de los sistemas presidenciales es el ejecutivo monista, ¿no? Esta nomenclatura se le debe a Duverger un poco, pero sobre todo a un constitucionalista italiano también clave, uno de los más importantes, Giuseppe de Bergottini, ¿no? Que fue uno de los que efectuó esta distinción, ¿ya?, entre ejecutivo dual y ejecutivo monista. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta dualidad? Que las categorías de jefe de Estado y jefe de gobierno residen en personas distintas y coexisten, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido, el jefe de Estado o jefa de Estado es la reina y el jefe de gobierno es el primer ministro. En España, el jefe de Estado es el rey Felipe, ¿no? Y el jefe de gobierno es el primer ministro, que en España se le llama presidente del gobierno. Eso puede llevar a cierta confusión. Ese presidente no es en realidad un presidente. Se llama simplemente presidente del gobierno porque es el presidente del Consejo de Ministros. Bueno, se le llama presidente del gobierno, pero en realidad es un primer ministro. Por ejemplo, en Alemania, miren la diferencia, en Alemania el jefe de Estado es el presidente y el jefe de gobierno es la cancillera en este caso, ¿no? Entonces van a ver ustedes que hay monarquías parlamentarias y hay monarquías presidenciales. Perdón, hay monarquías parlamentarias y hay repúblicas parlamentarias. Por tanto término no mezclan los términos, perdón. Las repúblicas parlamentarias tienen un presidente, no tienen un rey o reina, ¿ya? Eso no quiere decir de que esto sea un régimen presidencial, ¿no? No necesariamente la existencia de un presidente me lleva a un régimen presidencial. Hay presidente en Italia, hay presidente en Alemania, hay presidente en Francia, y esto no convierte a estos países en regímenes presidenciales, ¿no? Entonces, un elemento clave del sistema presidencial, el ejecutivo dual, ¿ya? Entonces, como resultado de lo que estábamos conversando hace un rato, existe la responsabilidad política, ¿ya? Entonces, el gabinete ministerial, el Consejo de Ministros, es el responsable político de lo que ocurra en el gobierno, el responsable político de los actos del jefe de Estado, en este caso el rey o el presidente. Los británicos hace ya varios siglos acuñaron una frase, "The king can do no wrong", ¿no? El rey no se puede equivocar. The king can do no wrong. El rey no se puede equivocar, ¿no? Y entonces, ¿quién va a ser responsable de los actos fallidos del rey o reina? Va a ser el gabinete. Entonces, claro, esta evolución, cuyo punto de quiebre es la Revolución Gloriosa, continuó hasta el día de hoy y generó este efecto, ¿no? Un efecto súper importante, ¿ya? Pues, como les digo, generó la evolución del constitucionalismo moderno. El concepto de responsabilidad política es sumamente importante. Nosotros lo hemos traído. Ese concepto de responsabilidad política no lo van a encontrar ustedes en Estados Unidos, por ejemplo. Es más, los secretarios norteamericanos son eso, secretarios. No llegan a ser ministros, claro. No es que no sean importantes los secretarios, todo lo contrario.
Y además hay secretarios con mucho poder, ¿no? Sobre todo el secretario de Estado. Vamos a ver eso en un rato. ¿No? Pero los secretarios del gobierno de Estados Unidos no son ministros, carecen de responsabilidad política. El presidente de Estados Unidos es responsable por sus actos. ¿Ya? Y entonces todo esto que vamos conversando genera una marcada dependencia entre los órganos ejecutivo y legislativo, ¿no? En consecuencia, el Parlamento puede resolver ministros y en contraposición, como mecanismo de equilibrio, el jefe de Estado puede disolver al Parlamento. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿y entonces qué hace la disolución parlamentaria en un régimen presidencial como el peruano? Buena pregunta. Es una excelente pregunta, ¿no? Es más, esta disolución parlamentaria reciente, completamente fallida, fue la primera vez que se empleó la disolución parlamentaria en el Perú desde la vigencia de la Constitución del 93, que tiene 27 años, ¿ya? Y uno de los pocos casos de disolución parlamentaria que existen en regímenes que no son parlamentarios. ¿No? Es muy interesante, ¿no? Entonces, esta interdependencia es propia, como les digo, del sistema parlamentario, que genera no pocas dificultades. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Miren, el sistema parlamentario, ¿ya? Generó toda una evolución, ¿no? Generó toda una evolución, ¿ya? Y esta evolución nos llevó, ¿no?, a fortalecer la separación de poderes, curiosamente, ¿no? Es más, el barón de Montesquieu, en su famoso libro Del espíritu de las leyes, en el que él plasma, ya hasta el día de hoy, la separación de poderes, ¿ya?, se basa en la Constitución británica. Dice, la Constitución británica es así, dice él, ¿no? La Constitución británica contiene esto. Interesante, ¿no? Este es un tema que a mí me parece súper importante, ¿no? Porque de ahí el concepto de separación de poderes fue recogido por los estadounidenses, ¿no? Bueno, todavía no es Estados Unidos propiamente, ¿no? Ustedes van a leer esto, van a revisar esto en El Federalista, ¿no? El famoso libro conformado por los artículos de Madison, Hamilton y Jay, que se llamaban los federalistas, que eran además tres de los que suscribieron y elaboraron la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Entonces, los norteamericanos traen el concepto de separación de poderes, pero lo amoldan a su realidad, ¿no? Lo amoldan a su realidad. O sea, una realidad diferente a la realidad británica, donde además había un rey, los norteamericanos no querían un rey, los norteamericanos querían un jefe de Estado que sea elegido por el pueblo, ¿no? Esto, los críticos del presidencialismo lo llaman legitimidad dual, ¿no? Que genera algunos problemas. Luego vamos a ver eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Parlamento, llamado Congreso en los países presidenciales, tiene su propia legitimidad por ser elegido por el pueblo, mientras que el presidente tiene su propia legitimidad por haber sido elegido por el pueblo también. ¿No es cierto? Entonces, los gringos querían un jefe de Estado elegido por el pueblo. Y ahí es como nace el régimen presidencial. Claro, este jefe de Estado elegido por el pueblo
dada la legitimidad que tenía producto de esta elección, no podía sino ser jefe de gobierno también. O sea, los estadounidenses dijeron, mi poder ejecutivo tiene que ser elegido por el pueblo. Si es elegido por el pueblo, es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Miren el razonamiento, ¿ah? ¿No? Jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Entonces, el poder ejecutivo presidencial, ojo, el poder ejecutivo presidencial, es monista y monocrático. Monista, porque no es dual, porque jefe de Estado y jefe de gobierno coexisten, y monocrático, porque es uno solo. En el presidencialismo puro o clásico, o sea, el presidencialismo nacido en Estados Unidos, no hay gabinete ministerial. Lo que los presidentes en Gringolandia llaman gabinete es simplemente la reunión de sus secretarios. No es propiamente un gabinete. El concepto de gabinete ministerial es un órgano colegiado que toma decisiones. En Estados Unidos eso no existe. Su gabinete no vota. ¿Ya? Hay una famosa anécdota de Abraham Lincoln, Abraham, como pronuncian en Estados Unidos. Entonces, Abraham Lincoln está reunido con sus secretarios, ¿no? Y están a punto de tomar una decisión, ¿no? Entonces, Abraham Lincoln estaba de acuerdo con tomar esa decisión, mientras que sus secretarios en bloque le decían, no, no, presidente, no hay que hacer eso, no, que no, que no. ¿Ya? Entonces, luego de mucho rato de discusión, Lincoln, ¿no? Se molesta, ¿no? Entonces ya se cansa de la discusión, se para y dice, bueno, finalmente, 7 nos, un sí, gana el sí. Listo. se acabó la discusión. ¿No? Se acabó la discusión. ¿No? Entonces es un ejecutivo monista y monocrático. Claro, ustedes miran, oye, pero esto ha ido sufriendo ajustes en el camino en otros países. Claro, claro. O sea, cuando el sistema presidencial llega a Latinoamérica, porque todos los países latinoamericanos son presidenciales en mayor o menor medida. ¿Ya? Pero lo que ocurre es que los países latinoamericanos incorporaron el sistema presidencial, pero ya desde un primer momento se dieron cuenta que podía generar distorsiones en una idiosincrasia diferente que es la latinoamericana. Entonces comenzaron a incorporar elementos del parlamentarismo europeo. De a pocos, ¿no? Pero fueron incorporándose en el sistema presidencial latinoamericano, con algún, digamos, con mayor o menor intensidad en diversos casos, ¿no? Por ejemplo, el régimen presidencial mexicano está más cerca al estadounidense, también por cercanía física, ¿no? ¿No? El régimen mexicano es un presidencialismo temperado, si quieren ustedes, con algunos elementos muy puntuales, ¿ya? Del régimen parlamentario. Pero si ustedes ponen el caso de Perú, está un poco al otro extremo, ¿no? El Perú es un presidencialismo muy atemperado, con elementos parlamentarios. Tenemos Consejo de Ministros, tenemos referéndum ministerial, tenemos responsabilidad política, tenemos censura, tenemos voto de investidura impropio, tenemos disolución parlamentaria. ¿Qué nos falta? El Ejecutivo dual, o sea. Y con esto ya estaríamos más cerca del semipresidencialismo. Pero el sistema de gobierno peruano nunca va a dejar de ser presidencial por una razón muy sencilla, porque su poder ejecutivo es monista. Podríamos discutir si es monocrático, ¿ya? Podríamos discutir si es que el presidente no está compartiendo el poder con sus ministros. Pero luego cuando leemos la Constitución y vemos que el presidente nombra y remueve a los ministros prácticamente de manera libre, y ya volvemos al diseño monista y monocrático, ¿no? Entonces, el presidencialismo, ¿no? Se caracteriza por este ejecutivo monista y monocrático. Segundo elemento, la elección popular, tanto del gobierno como del Congreso, ¿ya? Ya habíamos dicho esto.
En el caso norteamericano, se supone que para temperar la legitimidad dual, el presidente no es elegido de manera directa, sino de manera indirecta, ¿no? Una forma de elección medio particular, ¿no? ¿No? En el que se eligen representantes que luego conforman lo que se llama un colegio electoral y este es el que elige el presidente. De ahí se generan algunas distorsiones, ¿ah? Se generan algunas distorsiones porque no importa por cuánto gane un presidente de un estado determinado, este estado, a través de sus delegados, va a votar en bloque por este presidente. Por eso muchas veces ha pasado que el presidente de Estados Unidos o el candidato presidencial ha ganado las elecciones, no obstante, no tener el respaldo de la mayoría de la población, sino porque ha ganado en estados clave, ¿no? Estados de mayor población. New York, California, Florida, ¿no? O sea, si yo gano en los estados de mayor población, me aseguro tener la mayor cantidad de delegados. No necesariamente, voto a voto, el presidente que gana voto a voto va a ganar la elección. Curioso, ¿no? Medio extraño el sistema norteamericano. Alguna vez tuvimos un sistema de elección así nosotros, pero no prosperó. No prosperó. ¿Ya? Y un tercer elemento clave es la limitada existencia de mecanismos de control entre los organismos del Estado, ¿no? En el presidencialismo puro o clásico no hay censura, no hay voto de confianza, no hay voto de investidura, obviamente no hay disolución parlamentaria, lo que sí hay es juicio político, ¿no? El impeachment. En Estados Unidos consideraron que sí, pues había que mantener el impeachment británico, que no es una censura. El impeachment funciona ante crímenes graves, ¿no? En total, en Estados Unidos se han implementado 4 impeachments, ¿no? Bueno, 5 si incorporamos el impeachment que ocurrió en House of Cards, pero eso es ficción. Pero en la realidad han habido 4 impeachment. El primero de ellos contra Johnson, el sucesor de Kennedy, que no prosperó. El segundo contra Richard Nixon, que tampoco prosperó, pero Nixon tuvo que renunciar. Pero en verdad Nixon no renuncia por culpa del impeachment, porque teóricamente podría ganarlo porque tenía mayoría en el Senado, ¿no? Nixon renuncia porque ya el Poder Judicial lo había puesto contra las cuerdas y le había pedido entregar los cassettes de las grabaciones de las escuchas en el Hotel Watergate, ¿no? El famoso escándalo que afectó seriamente el gobierno de Richard Nixon. El tercer impeachment que se realiza en Estados Unidos, que tampoco prosperó, porque no se llegó a la votación en el Senado, fue contra Bill Clinton, ¿se acuerdan? ¿No? Producto del escándalo Lewinsky, ¿no? El escándalo Lewinsky, la relación impropia, ¿no? Y finalmente, el último impeachment, que es relativamente reciente, fue contra Trump, ¿no? Contra Donald Trump, ¿no? Que tampoco prosperó. O sea, se generó la acusación en la Cámara de Representantes, bien parecido a lo que pasó con Clinton, ¿no? Se generó la acusación en la Cámara de Representantes, pero una vez que esto llega al Senado, el Senado votó en contra, ¿no? Porque además se requiere mayoría calificada en el Senado, 2/3. O sea, 67 votos. Acuérdense que, a diferencia de la Cámara de Representantes, en la Cámara de Senadores o Senado de Estados Unidos hay 100 senadores, 2 por cada estado. A diferencia de la Cámara de Representantes, donde los representantes están determinados de manera proporcionada a la población electoral de los estados, con lo cual Florida, New York, California tienen más representantes que, por ejemplo, Idaho o Alaska o Hawái, ¿no? Entonces,
En cambio, en el Senado, la representación es paritaria, entonces las fuerzas políticas no necesariamente operan de la misma manera. ¿Ya? Entonces, ha pasado ya varias veces que el impeachment no ha prosperado en el Senado. Entonces, es difícil mover a un poder ejecutivo en un régimen presidencial puro clásico. Claro, en Latinoamérica pareciera ser más fácil, pero igual sigue siendo poco común en comparación con lo que ocurre en Europa, ¿no? En Europa la censura son muy comunes. En una época en Italia en que los primeros ministros no se mantenían más de un año o 2 años en el gobierno, pero una cosa de locos, ¿no? En Francia lo mismo, porque el régimen semipresidencial francés es relativamente reciente. Pero antes de eso, el parlamentarismo francés era terrible. Tenían casi un régimen de asamblea o asambleísmo, ¿no? Que es cuando el parlamento quiere asumir todos los poderes, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, claro, el parlamentarismo va a generar un conjunto de dificultades, ¿no? Es susceptible a la inestabilidad política. El caso de Francia que les cuento, el caso de Italia, ¿ya? Pero en cambio, en los regímenes de gabinete, como el británico, hay estabilidad porque hay pocos partidos políticos. En Inglaterra, los mayoritarios lejos son el Partido Laborista y el Partido Conservador, ¿no? O sea, ustedes tienen pocos partidos políticos y una gran disciplina partidaria, ¿no? Votan en bloque, ¿no? Ustedes han visto los días más oscuros, perdón, las horas más oscuras. ¿Ya? Esta película brillante sobre Churchill, ¿no? Mírenla, ¿ya? Gary Oldman gana el Oscar, ¿no? Representando a Churchill, ¿no? La película es muy buena, muy buena, es extraordinaria, chequenla, ¿ya? Porque cuentan en los días de la Segunda Guerra Mundial entre la designación de Churchill, ¿no? Bueno, la dimisión de Chamberlain, la designación de Churchill y los hechos que ocurrieron, el rescate de Dunkerque. Ya si quieren ver luego lo que pasó, vean la película de Dunkerque, que es muy buena también, ¿no? Ya para que vean un poco, vean más películas históricas. También la película Dunkerque es muy buena. Hace 2 días, 3 días la dieron en TNT, si no me equivoco. Es extraordinaria esas películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque además muy realistas, ¿no? Y van a ver ahí cómo es que el Parlamento británico votaba en bloque, ¿no? El sistema Westminster, o régimen de gabinete propio de Gran Bretaña, en realidad existe en pocos países. El derecho constitucional comparado y la ciencia política nos dice que van a encontrarlo en el Reino Unido, van a encontrarlo en Barbados, van a encontrarlo en Nueva Zelanda y por momentos en Australia. Países que han sido colonias británicas, ¿no? Es muy interesante. ¿Ya? Pero en los demás países donde ha habido regímenes parlamentarios, perdón, ha habido bastante inestabilidad, ¿ya? Pero por otro lado, el tema de la legitimidad parcial del Parlamento puede generar mucho poder para el gabinete, por ejemplo, en el régimen de Westminster, justamente, ¿no? Afortunadamente, el régimen político británico tiene mecanismos de control diversos que evitan que esto ocurra, pero podría ocurrir tranquilamente en cualquier otro país, ¿no? O si no, riesgo de asambleísmo, o sea, un parlamento que comienza a tomar decisiones incorrectas, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué mecanismo de corrección vamos a encontrar? La racionalización de los mecanismos de control político directo, censura, confianza. El voto de investidura que hay en varios países, por ejemplo, en Alemania, en España. La atribución de algunas facultades al jefe de Estado, por ejemplo, esto pasa en Alemania o en Italia, algunas facultades que tiene el presidente, no obstante no ser elegido por el pueblo. Otorgarle facultades legislativas al Poder Ejecutivo también.
¿no? ¿No? Esto es importante. Ahora, ¿qué es el voto de investidura? Les cuento un poco para que lo comparen con lo que tenemos nosotros. Consiste, ¿ya?, en la ratificación. Miren, es una ratificación que realiza, ¿no?, que realiza el Parlamento de la designación que el jefe de Estado hace del primer ministro. Se llama voto de investidura. ¿Ya? ¿Dónde existe esto? Por ejemplo, en España, ¿no? El rey designa al presidente de gobierno, como se le llama en España, y él va inmediatamente a pedir la ratificación del Parlamento. Ojo, no ejerce el cargo aún, ¿ya? Miren la diferencia sutil, pero importante, con lo que tenemos nosotros. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos un voto de confianza que el presidente recaba del Parlamento, presidente, perdón, bueno, ¿sabes? El presidente del Consejo de Ministros, el primer ministro, recaba del Parlamento, ¿ya?, una vez designado. Pero es inmediato, es a la semana, a las 2 semanas, ¿ya? Y presenta su plan de gobierno. Claro, acá pueden pasar dos cosas. Que el Congreso, como le llamamos nosotros, le dé la confianza, con lo cual se queda el primer ministro, o que el Congreso no le dé la confianza, con lo cual tiene que renunciar. ¿Ya? Este gobierno es bien interesante, aparte de lo desastroso, pero es bien interesante porque se han dado varias cosas que no se habían dado antes al amparo de la Constitución del 93, ¿no? No se habían dado antes, ¿no? Ejemplo, una disolución parlamentaria que además se dio mal, pero bueno, ahí está, ¿ya? O que se le niegue la confianza a un primer ministro, ¿no? Tampoco había pasado nunca. Todos los primeros ministros habían sido, se había otorgado la confianza, ¿ya? Esto la doctrina lo llama voto de investidura impropio, ¿ya? Porque no es propiamente un voto de investidura, técnicamente no es un voto de investidura, pero se le parece mucho. Entonces se le llama voto de investidura impropio. En la Universidad Continental reafirmamos nuestro liderazgo en educación virtual a nivel mundial. Somos la única universidad en el Perú con el máximo puntaje en la categoría Aprendizaje en línea del prestigioso QS Stars Rating System, lo que reafirma la calidad de nuestro ecosistema digital para el aprendizaje en el Perú y extranjero. QS Stars es un sistema de clasificación internacional de centros de estudios superiores, reconociendo las fortalezas de distintas universidades en más de 45 países, evidenciando nuestro compromiso con la formación de profesionales con los más altos estándares de calidad en la educación y comprometidos en impactar positivamente en el país y, por qué no, en el mundo. Universidad Continental. Lo mejor de los dos mundos. Adelante, profesor. Sí, muchas gracias. Mil disculpas, no sé qué pasó. El sistema no me quiere creer el sistema y me arrojó. Sí, siguiente diapositiva, por favor. No, sí, ahí están, perfecto, ahí estamos bien. ¿Cuáles son las dificultades que muestra el presidencialismo, por el cual también se ha buscado morigerarlo? La posibilidad de acumulación de poder, sin duda, siempre va a ser posible en un sistema presidencial que el presidente acumule poder. Un segundo tema es la rigidez, no permite resolver crisis políticas, ¿no? La vacancia presidencial es un mecanismo pesado, consume tiempo, el juicio político también consume tiempo, es muy rara una vacancia presidencial, la mayoría de veces que se ha intentado en Latinoamérica no ha procedido, con toda la controversia que hay detrás del uso de la vacancia. Otro tema es la legitimidad dual de la cual ya hemos hablado, ¿no? Entonces hay una competencia por quién respalda o quién tiene el respaldo del pueblo, ¿no? Entre el presidente y el parlamento. Y hay un tema que es muy interesante, que es el ganador se lo lleva todo, ¿no? Como la canción de ABBA, The Winner Take It All, ¿no? ¿Escuchas esa canción de ABBA? ¿No? The Winner Take It All, el ganador se lo lleva todo. ¿A qué se refiere eso?
Es un juego de suma cero, ya es lo que la teoría de juegos llama un juego de suma cero. No, olvídese, la canción de ABBA se refiere a un tema bien interesante para las matemáticas, que es cuando en una competencia el perdedor se queda sin nada y entonces genera una falta de incentivo para jugar, genera una falta de incentivo para participar en el juego, porque aunque sea algo debería ganar. Muy bien. ¿Cómo funciona esto en la política? ¿Cómo funciona esto en la política? Justamente en materia, en términos presidenciales, ¿no? El candidato presidencial no gana nada si es que pierde la elección. Ustedes me dirán, ¿qué? ¿Y en el parlamentarismo es diferente? Claro, porque el candidato a primer ministro, claro, es que lo que pasa es que en el parlamentarismo no votamos por personas, votamos por partidos. Pero en realidad en el foro votamos por personas, porque ya sabemos que el líder de ese partido va a ser el primer ministro. Ahí no hay mucha magia. ¿Ya? Miren este detalle. Sabemos quién va a ser el primer ministro y en verdad, al final en Europa, la elección se termina personalizando, tal como ocurre en los países presidenciales también. La elección se termina personalizando, ¿ya? Y se convierte en una elección de personas, cuando técnicamente no es una elección de personas. ¿Ya? Y entonces, ya sabemos que el primer ministro, ¿no? Va a ser el jefe del partido ganador en las elecciones. Y ustedes miran, oye, entonces el jefe del partido perdedor se queda en el aire. No, porque se convierte en parlamentario también. O sea, no se queda en el aire, se convierte en parlamentario y además se convierte en líder de la oposición. ¿No? En Inglaterra existe lo que se llama el Inner Cabinet, ¿no? Que es el gabinete que es el gabinete de su majestad, ¿no? El gabinete que gobierna. Pero en el Parlamento, la oposición, ¿no? Conforma el Shadow Cabinet. ¿No? O sea, el gabinete el gabinete en las sombras. Shadow, acá se los estoy anotando. ¿No? Gabinete en las sombras. Hoy día la máquina no me quiere obedecer. Ahora sí. Que es el equivalente al gabinete, pero conformado por parlamentarios de la oposición. Y cuando son las estaciones de preguntas, el Shadow Cabinet se enfrenta al Inner Cabinet, que se tiene que presentar en conjunto al Parlamento. Además, el jefe de la oposición, que sería el equivalente al primer ministro, en el Shadow Cabinet, además recibe sueldo extra, ¿no? O sea, como les digo, no se queda en el aire este líder de la oposición. Todo lo contrario. Es más, muy probablemente sea el subsiguiente primer ministro, ¿no? ¿No? Entonces, pero en el sistema presidencial eso no ocurre, ¿no? En el sistema presidencial, los candidatos presidenciales se quedan en el aire, ¿no? Una propuesta de reforma. Siguiente diapositiva, por favor, Annalyn. Una propuesta de reforma, ¿no? Es dentro de la incorporación de elementos propios del sistema parlamentario, ¿no? Es permitir que el candidato presidencial postule también al Congreso. Entonces no se quede en el aire, ¿no? El ganador no se lleva todo. El perdedor se lleva algo, si quieren verlo así, ¿no? El perdedor se lleva algo, ¿no? ¿Qué mecanismo de corrección tenemos? La incorporación de elementos propios del sistema parlamentario, sí, pero con criterio. El problema del Perú es que eso se ha hecho sin criterio. Lo vamos a ver por qué, ¿no? ¿Está bien que haya responsabilidad política? Yo creo que sí. ¿Está bien que haya censura? Yo creo que sí, pero esta tiene que manejarse con cuidado. ¿Está bien que haya disolución parlamentaria? Ahí podríamos entrar a discutir, ¿no? Porque aparentemente de la lectura de la Constitución pareciera que es difícil porque se genere el supuesto constitutivo de la disolución parlamentaria, pero se generó, bueno, aparentemente, se generó disque el gobierno que se generó y disque el Tribunal Constitucional que se generó. En mi humilde opinión, no se generó el supuesto, pero bueno, es un tema que se puede discutir.
¿Ya? Es un tema que podemos entrar a discutir con detalle. ¿Ya? Que podemos entrar a discutir. Entonces, ahí hay que tener ahí con cuidado. ¿Ya? ¿Ok? Otro tema es la incorporación del Ejecutivo de una propuesta que esta humilde servidora ha señalado, está por escrito en varios textos, es dualizar al Ejecutivo, o sea, darle al presidente del Consejo de Ministros verdaderas atribuciones de gobierno, que no las tiene. El presidente del Consejo de Ministros es simplemente el escudero del presidente, ¿no? Entonces lo ven al presidente, que debería estar respaldado por su primer ministro, siendo él el pararrayos, ¿no? Si no, pregunta a la Vizcarra que tiene que ir a dar explicaciones a los programas periodísticos. Y otro tema que me parece clave es la renovación parcial del Parlamento. O sea, la disolución parlamentaria es peligrosa. Ya vimos por qué, ¿no? O sea, y eso se sabe ya de hace muchos años, se sabe, en Europa ocurre con frecuencia, ¿no? Ya se sabe que la disolución parlamentaria es un arma de doble filo, ¿no? ¿Resuelve la crisis política? Depende. O sea, ¿se utiliza mucho en Europa para corregir esta crisis política? Sí, pero depende. Porque el riesgo es que el electorado me devuelva un parlamento más conflictivo que el anterior. Y dicho y hecho. ¿No? Dicho y hecho. O sea, me entrega un parlamento más conflictivo. ¿No? Y ahí tenemos un problema bien grave. ¿No? Y ya no puedo volver a disolver el Parlamento porque este se disuelve una sola vez en un mandato. Es una limitación clave, ¿no? ¿No? Es una limitación súper importante. ¿No? Siguiente, por favor. Bien, ¿qué pasa en el semipresidencialismo? Es un típico caso de régimen híbrido que está a mitad de camino. ¿Ya? El poder ejecutivo es dual, ya hay jefe de Estado y jefe de gobierno, el jefe de Estado es el presidente, el jefe de gobierno es el primer ministro, ¿ya? Pero el jefe de Estado presidente es elegido por el pueblo y en consecuencia tiene mucho poder, ¿ya? Y se lo otorgan atribuciones reales, ¿no? Puede disolver, no todo el Parlamento, sino solamente la Cámara que ejerce control político, y a su vez esta Cámara que ejerce control político, que en Francia se llama Asamblea Nacional, puede censurar ministros, más no remover al presidente, salvo que sea un juicio político. ¿Ya? El arquetipo prototipo de sistema semipresidencial es Francia. ¿Ya? Sin embargo, ya antes se habían tenido ejemplos de régimen semipresidencial. ¿Ya? El más claro es la República de Weimar. ¿Ya? La República de Weimar, año 1919, en Alemania. ¿Ya? Un régimen malísimo, muy mal diseñado, peligrosísimo, tan malo, tan peligroso, que permitió que Hitler llegara al poder con todos los resultados que conocemos. ¿No? ¿No? Terrible. ¿No? Complicado. ¿No? Eso fue lo que pasó en Alemania. ¿Ya? O sea, un régimen peligrosísimo. ¿Ya? Un régimen que también parecía ser semipresidencial es el régimen de la Segunda República Española, de la década de los 30, ¿no? También régimen muy malo, con mucha inestabilidad, que propició la guerra civil y la posterior dictadura de Franco, ¿no? ¿No? Eso fue lo que pasó. Un régimen semipresidencial que sí funciona porque tiene un conjunto de chapas cerrojos, es el régimen francés, ¿no? Regímenes parecidos, Austria, Portugal tiene esa tendencia, ¿no? Bulgaria, Rumanía, por ahí se parecen. Rusia, con la distorsión que genera Putin, ¿no? Putin distorsiona al régimen semipresidencial ruso, a mí me parece semipresidencial, pero ha terminado convirtiéndose en un régimen
presidencial por la fuerza de las cosas. Además es muy interesante porque Putin fue primero presidente, luego fue primer ministro, luego fue presidente y seguía mandando, ¿no? O sea, cuando fue primer ministro seguía mandando. Entonces el régimen pasa de ser presidencial a parlamentario dependiendo de dónde se ubique Putin. Ese es. ¿No? Es de lo más curioso. Siguiente, por favor. Bien. Pero ¿qué pasa en el Perú? ¿Cuál es la peculiaridad de esa? Pero de verdad, los especialistas que ven constitucional comparado, o sea, de fuera, o sea, los que comienzan a peinar el planeta y comienzan a clasificar los sistemas de gobierno, tienen problemas para clasificar el sistema peruano. Dicen, ¿es semipresidencial? No, no es semipresidencial, porque el Ejecutivo no es dual. Es un presidencialismo híbrido, podría ser, ¿no? Es un presidencialismo atenuado, es un presidencialismo atemperado, ¿ya? Pero ¿qué tan atemperado está, no? O sea, ese es un tema que podemos también discutir, ¿no? ¿No? Entonces, genera control político directo, ¿ya? O sea, o hay control político directo, ¿ya? Censura, ¿ya? Voto de investidura impropio, voto de confianza, ¿ya? En un poder ejecutivo monista. O sea, esa es una primera distorsión, ¿no? Porque si manda un ministro a su casa, en realidad la política de gobierno no va a cambiar porque está diseñada por el presidente, se supone. ¿No? Y entonces va a generar todas las distorsiones que hemos visto. ¿No? La más importante distorsión es una disolución parlamentaria, insisto, en disolución parlamentaria en un régimen presidencial, donde el jefe de Estado es jefe de gobierno también. O sea, ¿cuál es el mecanismo de control respecto de la disolución parlamentaria en los países parlamentarios? Que la disolución parlamentaria no es decidida por el jefe de Estado, perdón, no es decidida por el jefe de gobierno, sino por el jefe de Estado. Entonces, mira, pero normalmente el jefe de Estado es un rey, y entonces al final quien está decidiendo es el primer ministro. Sí, no, porque en realidad teóricamente el rey podría decir, no, no quiero disolver nada. Y no firmo nada. Lo que no puede pasar es que el rey decida solo, ¿no? El rey dice, quiero disolver el parlamento. El primer ministro no va a firmar nada, ¿no? ¿No? Entonces, esto me parece un tema súper importante. Bien, siguiente, por favor. Voy a aprovechar para conversar con ustedes respecto de un tema muy, muy interesante, que es el programa de especialización en Derecho Constitucional, donde van a discutir todos estos temas y muchos otros más, ¿ya? Porque el derecho constitucional es de lo más rico. O sea, el derecho constitucional, ¿ya?, es probablemente una de las ramas del derecho más ricas, ¿no? Que está en todos lados, respecto a la cual podemos discutir muchísimos temas, ¿ya? Y en la cual vamos a aprender, de lo cual vamos a aprender muchísimo, ¿ya? ¿Cuál es la certificación de este programa? Especialista en Derecho Constitucional, a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La modalidad es las clases a distancia en tiempo real, ¿no? O sea, las clases se dictan a tiempo real, se graban además, pero se dictan a tiempo real, ¿ya? Miren la duración, 192 horas lectivas. ¡Wow! ¿No? Importante, es muchísima capacitación, ¿ya? Y lo vamos a dividir en 6 módulos. Un primer módulo de teoría del Estado, miren qué interesante, ¿no? Donde vamos a explicar cuál es el origen del Estado, en qué consiste, cuáles son sus elementos, ¿no? Un segundo módulo, la teoría de la Constitución. Ahí vamos a hablar qué es la Constitución, cómo ha evolucionado, qué tipos de Constitución hay. Un tercer punto es la estructura del Estado y la descentralización. ¿Quiénes componen el Estado? ¿No? Tanto el gobierno nacional como los gobiernos subnacionales. Entonces vamos a hablar de la descentralización, ¿no? Un cuarto módulo es de lo que hemos hablado, formas de gobierno y control del poder. Vamos a hablar
de las formas de Estado, de las formas de gobierno, de los sistemas de gobierno. Vamos a distinguir unos de otros, ¿no? Vamos a hablar en consecuencias del control de poder. ¿Cuáles son los diseños que permiten mayor control de poder? ¿Cómo podemos diseñar esto con mayor eficiencia? Un módulo quinto es el de Derecho Constitucional Económico. Súper interesante. ¿Cómo es que la Constitución regula la intervención en la economía? ¿No? Vamos a hablar de economía social de mercado, vamos a hablar de los derechos económicos, vamos a hablar del principio de subsidiariedad. Miren qué interesante. Y un sexto módulo, que es el de la teoría de los derechos fundamentales, ¿no? Vamos a hablar de cómo es que se conforman los derechos fundamentales, qué hay que hacer cuando hay antinomias, cómo es que se deben tutelar los derechos fundamentales. Eso es muy importante, ¿saben por qué? Porque en el caso de los derechos fundamentales, ¿ya? Hay perspectivas novedosas que tenemos que analizar, ¿no? Perspectivas. En realidad todo el programa es bastante novedoso, pero vamos a tener unas perspectivas claves. Y bueno, la plana docente. La plana docente es, como verán, de lujo, ¿no? Con exfuncionarios y funcionarios, algunos de ellos exministros, ¿no? El caso de Víctor García Toma, además, ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Gustavo Adriancén ha sido ministro de Justicia. Bueno, también está este humilde servidor, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Tenemos a Nadia Palomino, ¿no? Tenemos a Luis Sáenz, tenemos a Paula Severino, ¿no? Una plana docente de lujo, ¿no? Ustedes van a tener más información sobre esto en la web acerca del programa de especialización, y cualquier duda nos preguntan, ¿no? Con el asesor o con este humilde servidor. Y la experiencia de la universidad en cifras, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Una cosa impresionante, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al programa de especialización. Nosotros les invitamos a informarse más sobre el tema, ¿ya? Y abrimos la estación de preguntas, como en un congreso, ¿no? La estación de preguntas. ¿Qué preguntas, comentarios, sugerencias hay sobre lo que hemos conversado, por favor? Muchas gracias, profesor Cristian Guzmán, por la excelente exposición de tan importante tema. Bueno, a continuación pasamos a la ronda de preguntas. Invitamos a los participantes a realizar sus preguntas por escrito en el chat de preguntas. Por lo pronto, profesor, tenemos una pregunta que sería: ¿cuáles son los principios del derecho constitucional peruano? Para que pueda a continuación explicar. Pero no le copié bien. ¿Cuáles son, perdón, en la Constitución peruana? No le copié bien. Sí, le repito, profesor. La pregunta es: ¿cuáles son los principios del derecho constitucional peruano? Los principios del derecho constitucional peruano. Yo creo que la Constitución peruana contiene principios que son más bien del derecho constitucional general, ¿no? O sea, yo creo que los principios claves de la Constitución peruana están alineados con el constitucionalismo moderno, ¿no? Por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución, la persona humana, el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿ya? Es el principio de preferencia o prevalencia de los derechos fundamentales, que es un principio universal. Bueno, claro, que algunos países no lo respeten, es otra discusión, ¿ya? Pero es un principio clave. La Constitución, además, contiene el principio de separación de poderes, ¿no? Que es un principio clave del Estado de Derecho. Y también contiene el principio de legalidad. La administración pública y en general el Estado tiene que someterse al ordenamiento jurídico, ¿ya? Esos tres principios son los elementos claves del Estado de Derecho. Y los encontramos en nuestra Constitución, claramente, ¿ya? Lo vamos a encontrar en nuestra Constitución, ¿ya? Otro principio clave es la forma republicana de gobierno. Claro, la Constitución de 1828 no es la primera Constitución del Perú, pero sin embargo, sí es la Constitución prototipo, ¿ya? Todas las posteriores constituciones son más o menos
versiones avanzadas de esa primera constitución, constitución primigenia, ¿ya? Y esa constitución primigenia definió tres cosas del Estado peruano que no han vuelto a cambiar en todos estos años y no van a cambiar. O sea, la constitución de 1828 está cercana a cumplir 200 años, pero fundó el Estado peruano. ¿Ya? Dejó claro tres cosas. Uno, la forma de Estado. El Estado peruano es unitario, descentralizado sí, pero unitario. ¿Ya? La forma de gobierno. El Perú es una república y así se va a quedar, va a seguir siendo una república. ¿Ya? Y el sistema de gobierno. Claro, el sistema de gobierno, ustedes miran, oh, el país ha ido evolucionando el sistema de gobierno, pero el sistema de gobierno es presidencial, eso no va a cambiar. ¿Ya? Lo que nosotros hemos propuesto, como les digo, es que el sistema de gobierno se amolde, se ajuste, tienda a dualizarse, pero vamos a seguir teniendo presidente y ese presidente va a seguir teniendo poder. Para bien o para mal, es lo malo, ¿no? Vamos a ver cómo vamos corrigiendo eso, ¿no? Entonces, los principios que nosotros vamos a encontrar en la Constitución están alineados al Estado de Derecho, ¿no? Muchas gracias, profesor, por la respuesta. A continuación, una nueva pregunta. ¿Cuáles son las formas de estados y formas de gobierno de derecho constitucional? Las formas de Estado, el concepto de formas de Estado se refiere a la relación de poder o a las relaciones de la conformación de la conformación de la estructura del Estado en términos físicos, geográficos y respecto a los gobiernos subnacionales. En ese sentido, existen estados unitarios, existen estados federales, existen estados unitarios centralizados, existen estados unitarios descentralizados, y entre ellos existen diversas gradaciones, ¿no? Cuando uno piensa en un estado federal, en una forma de estado federal, piensa, por ejemplo, en Estados Unidos, pero no es la única que hay, ¿no? Tenemos el caso de Alemania, tenemos el caso de España. España ya tiende a convertirse en un estado federal con sus comunidades autónomas. Tenemos el caso de Italia con sus regiones. Tenemos el caso de Brasil, ¿no? Tenemos el caso de México, ¿no? Argentina ha retrocedido, digamos. Yo no diría que es un estado federal, yo creo que es un estado fuertemente descentralizado, con sus provincias. Venezuela ha retrocedido muchísimo. Venezuela en un momento determinado podría considerarse un estado federal, ahora ya no lo es. Ahora es un estado unitario que cada vez se percibe más centralizado, ¿no? Más centralizado, ¿ya? Esto hay que distinguirlo, ¿ya? De la forma de gobierno, ¿no? Que en realidad es una distinción un poco arcaica, pero igual sirve, entre monarquías y repúblicas, ¿ya? Y algunas figuras intermedias, ¿no? En la mayoría de los casos, esta monarquía es meramente representativa, pero es necesario para la subsistencia del Estado. Y finalmente, tenemos los sistemas de gobierno de los cuales ya hemos hablado, ¿no? Lo que pasa es que a veces los sistemas de gobierno se le llaman también formas de gobierno. Es mejor no utilizar el término formas de gobierno, no simplemente utilizar el término sistema de gobierno, ¿no? Porque el término forma de gobierno se puede confundir con la distinción que hemos hecho hace un rato de monarquía, república, ¿no? Por eso se tiene claro que el concepto de forma de Estado, forma de gobierno y sistema de gobierno es distinto. Ahora, cuando ustedes vean el término régimen de gobierno, puede utilizarse como sinónimo de sistema de gobierno, ¿no? Es un concepto que es muy similar, ¿no? Entonces, al final, se utilizan como si fueran sinónimos, ¿no? Muchas gracias, profesor, nuevamente por la respuesta. Respecto a una nueva pregunta, a la propuesta de ley que reconoce el acceso a Internet como derecho constitucional.
Sí, no le copié lo último. Sí, lo repito, profesor. Bueno, respecto a la propuesta de ley que reconoce el acceso a Internet como derecho constitucional. Ya, pero ahí cuál es la pregunta. ¿Qué opino sobre el tema, verdad? Debería, en Sí, todo sobre la caso, propuesta, ¿qué opino sobre el tema? Bueno, habría que evaluar qué entendemos efectivamente como acceso a Internet y por qué tendría que ser considerado un derecho fundamental. Recordemos que el listado de derechos fundamentales es un listado abierto, ¿no? El artículo 3 de la Constitución, ¿ya? Establece que los derechos fundamentales son los que están en la Constitución y además todos aquellos que se deduzcan de la dignidad del hombre, de la forma republicana de gobierno, etc. ¿Ya? Entonces, si es esto así, podría entenderse que el acceso a Internet sería un derecho fundamental siempre, ¿no?, que se deduzca de estas categorías establecidas por la Constitución, ¿no? Porque no cualquier servicio que me puedan prestar constituye un derecho fundamental, ¿ya? El concepto de derecho fundamental, si bien es cierto, puede ampliarse, igual es un concepto que tiene que tomarse con pinzas, porque una vez que determinamos que una facultad de determinación es un derecho fundamental, va a ser protegido con el nivel más alto de protección existente, que son los procesos constitucionales, ¿ya? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, tengo que revisar nuevamente ese proyecto de ley, pero yo tengo por el momento mis serias dudas, ¿ya? ¿No? Mis serias dudas de si es que efectivamente estamos frente a un derecho fundamental, ¿no? Nuevamente, muchas gracias, estimado profesor Cristian Guzmán. Estimados participantes, agradecidos por sus interesantes preguntas que, bueno, realizaron. Estos y más temas se tocarán en nuestro programa de especialización en Derecho Constitucional. Estamos compartiendo también comentarles en el chat el enlace para el llenado de la encuesta. Para nosotros es importante contar con su opinión con respecto al desarrollo del evento y mejorar el servicio brindado. Los invitamos a completar la encuesta en el siguiente link, lo que ya les van a facilitar. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat. Para mayor información del programa de especialización en Derecho Constitucional, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Estimado profesor Cristian, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento y muchas gracias, muy agradecidos. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la atención y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. De esta manera, damos por concluido nuestro webinar Derecho Constitucional, los sistemas de gobierno. Agradecemos la participación de nuestro ponente, Cristian Guzmán, y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Universidad Continental y la Escuela de Posgrado,